sí, bueno, Platíqueme. pues ahora sí que de acuerdo con la tarea, pues estuve investigando me encontré tres investigaciones acerca de bueno, parecido a lo que yo quiero. Eh, Ajá, este, bueno, mi planteamiento del problema yo lo planteé así. ¿Cómo afecta el estrés al desempeño de un docente de escuelas primarias? Porque pues me encontré con que pues no es lo mismo el estrés de un profesor de primaria, al de secundaria y al nivel superior. Entonces, dije, bueno, este, me voy a enfocar en en las primarias, docentes de primaria, y encontré que, pues, el profesor está expuesto, pues, a planeaciones, a elaborar materiales didácticos, la relación con padres de familia, con, compañeros de trabajo, eh, y alumnos. Entonces, ese podría ser un factor o que provoque su estrés, que son las actividades escolares, así lo generalicé. Otro factor podría ser la economía, que pues tenga problemas económicos en su vida personal y eso pues repercute en en su ámbito laboral. Entonces, así como tal, yo lo puse, así mi problema es una maestra estresada, así tal cual. Eso, dije, de ahí pues voy a empezar a trabajar, docente o maestra estresada. Y yo puse porque pues muchas veces, bueno, ahora sí que enfocándome en la escuela de mi hermana, yo siento que ahí el problema es la directora. Entonces, si la directora, la directora, a lo mejor no le vamos a cambiar como tal su forma de ser, pero sí que, este, pues, al momento de que alguien le entregue un trabajo, por ejemplo, la planeación, yo me enfoqué en la planeación, que el estímulo va a ser la directora felicita a al docente por su planeación. Ahí, pues, la respuesta sería que el docente se pone feliz y la consecuencia es de que, pues, ya va a elaborar la planeación con más, desempeño, porque está siendo reconocida, y yo ahí dije: "Bueno, ese es mi reforzador positivo", el reconocimiento. Como en esa escuela, la verdad, entran muchos alumnos, muchos, sí, alumnos de secundaria, de preparatorias a hacer servicio, pues mi modelo es que, pues darles el reconocimiento a los que entregan la planeación en tiempo y forma y darles como apoyo a esos docentes una persona que les ayude, una persona del servicio social les ayude a las actividades dentro del aula para que reduzca el estrés. Eso fue lo que hice de tarea, el intento, no sé si estoy bien. La verdad, sí encontré mucha información ya, entonces, como que sí me voy a basar solo en en esto que ya armé. ok. Recomendación, Lía. Ajá, Te recomiendo que hagas un sondeo del problema para que tengas un mejor instrumento. ¿Qué es un sondeo? Te recomiendo que elabores ajá, una entrevista semiestructurada y que sea una entrevista que haga un cribado. Del lado izquierdo te estoy proponiendo algunos temas. ajá, Entonces, el objetivo de esta entrevista es darnos una idea de qué es lo que estresa al maestro, porque la, el, tu investigación es cómo afecta el estrés a profesores. ajá, Ahí la metodología es una, porque lo que estamos viendo en este caso no es lo que lo estresa, sino las consecuencias del estrés, que es bueno, es bueno. sí, Eh, pero digamos que lo que nos interesa no es porque no nos interese cómo le afecta el estrés, sino lo que nos interesa es identificar qué cosas están estresando al profe. Entonces, una ajá, entrevista semiestructurada a un profesor, no específicamente el profesor de tu escuela,
que se Ah, puede hacer con alguno de ahí sin problema, se puede hacer, nos va a permitir darnos una idea de qué cosas afectan la vida de la persona. Por ejemplo, lo que tú me compartes son hipótesis. Yo creo que lo afecta la relación con la directora, yo creo que lo afecta a esto, yo creo que lo afecta al otro. Está bien. Y tú ya creaste por ahí una idea de cómo lo vas a intervenir. Básicamente estamos medicando, estamos dándole un tratamiento a un paciente que no hemos estudiado. No decimos que está mal, pero probablemente no es la medicación adecuada para alguien que no conocemos. Entonces, te sugiero, repito, hacer una primera entrevista de sondeo. Agarramos a un maestro y le preguntamos qué es lo que lo estresa y vamos tocando temas, ¿no? A ver, háblame de tu vida personal. En tu vida personal tienes cosas que te estresen, ¿qué son? Y vamos tomando nota, ¿no? Vamos tomando nota de qué son, cómo participan como elementos estresores y le podemos preguntar cómo le afecta. Entonces, oye, en tu vida personal hay cosas que te estresen y hay que señalarle, por ejemplo, al maestro, bueno, en psicología, por ejemplo, en psicoanálisis, cuando se trabaja con un paciente, eh, Juan David Nacio comenta que en ocasiones podemos identificar un traumatismo. Un traumatismo es un evento, uno, que es tan fuerte que desequilibra a la persona. Casi siempre los psicólogos pecamos de esto, de buscar en la historia de vida la razón que afecta a la persona. Y no siempre es así. Existen otras cosas a las que les vamos a llamar microtraumatismos, que en el lenguaje criminológico le conocen como preparantes. Al traumatismo, en el lenguaje criminológico, qué caray. Al traumatismo en el lenguaje criminológico le conocen como precipitante, que es la cosa que identificamos que nos saca de nuestros cabales y se convierte en problema, ¿no? Bueno, un microtraumatismo preparante son cosas que por sí solas no producen el problema, pero van generando incomodidad. Al final, el cúmulo de incomodidades produce el problema. ¿Por qué te comento esto? Bueno, porque de repente hay gente que dice, si yo lo entrevisto, es que en mi casa de repente me estresa que no hay agua. Pero ahora que lo pienso, esa no es una razón que justifique el por qué le grito a mis alumnos. Normalmente así pensamos, ¿no? O sea, es cierto, no es una razón lo suficientemente fuerte como para que sí, como para que por sí sola, como para que por sí sola nos explique por qué estamos siendo violentos con los alumnos. Es cierto. Pero cuando empezamos a identificar, por ejemplo, que en mi vida personal me estresa no tener tiempo, aunque al final a mí no me parezca grave, ya tengo un elemento de incomodidad, ¿no? Vamos a suponer que a esto le podemos dar un valor. Y no tener tiempo me da un 1 de estrés. No es mucho, un 1 no afecta. Pero de repente me doy cuenta que también en mi vida personal me estresa no tener desorganizada mi casa. Y a esto le pongo un 2, por ejemplo, ¿no? Si los vemos por separado no son graves, pero juntos ya tienen un nivel 3 de estrés, por ejemplo. A lo mejor en mi vida personal me estresa vivir lejos de los centros de esparcimiento. Me quedan lejos los cines, me quedan lejos los teatros, me quedan lejos los lugares para divertirme y tenemos uno, ¿no? Y de repente, pues a lo mejor le podemos preguntar relaciones dentro y fuera de la escuela y luego nos podemos entrar en el trabajo para ir sondeando si existe una razón única, traumatismo, o existen varias razones pequeñas que juntas, ¡pum!, producen el estrés. Porque el programa de prevención del estrés o prevención de esta conducta de riesgo podría recaer en atender las secuelas del traumatismo o arreglar todos esos factores individuales y pequeñitos que van produciendo el estrés. A lo mejor no podemos arreglarlos todos, pero podemos participar de disminuirlos a ellos para que entonces no se acumulen, ¿no? Entonces queremos identificar de qué está compuesto el estrés. A lo mejor tenemos dos elementos, ¿no? ¿A qué me refiero con dos elementos? A lo mejor hay un evento traumático, me regañaron en la escuela de una manera fuerte que me dejó marcado y por eso estoy enojado.
porque es fuerte, estoy molesto, estoy frustrado, pero también se le suman los pequeños estreses. Y según lo que voy a identificar, es lo que voy a intervenir. Pero esta primera entrevista de sondeo me permite darme una idea de cuáles son las áreas que tengo que investigar en mis profesores. Este maestro me va a dar una idea más o menos de cómo es la vida personal de los profesores y convendría preguntarle a un hombre y preguntarle a una mujer bajo el supuesto de que con todo y que el día de hoy hablamos de igualdad de género, a lo mejor en la cultura en donde ellos se mueven, esta igualdad no se ejecuta, ¿no? Le cae más responsabilidad de ciertas tareas al hombre y más responsabilidad de ciertas tareas a la mujer y ya tenemos una idea. Una vez que tenemos una idea, ya podemos entonces fabricar un instrumento que me permita identificar cuáles de esos elementos estresores están presentes en la mayoría de los casos. Básicamente aquí estamos haciendo metodología cuantitativa. Y la metodología cuantitativa tiene la intención de ayudarnos a encontrar las generalidades. Es decir, vamos a intentar intervenir cuando ya los identificamos los problemas que afectan a todos en común. Posteriormente ya vendrá la metodología cualitativa, que consiste en centrarnos en cada caso en particular. Y cuando combinamos soluciones para todos con soluciones específicas para tu caso, tenemos un buen programa de prevención. Entonces, más o menos sería como la recomendación, mi estimada Lía. Habla con la gente, platica. Ni siquiera tienes que hacer una entrevista tan formal, ¿no? Sentarte con alguien de ellos a platicar y así como en tono de amigos, oye, fíjate que estoy haciendo esto y me gustaría saber, por ejemplo, tú te sientes estresado, del 1 al 100, ¿cuánto es tu estrés? Oye, y en tu casa, ¿qué cosas te estresan? De tu vida personal, ¿qué te estresa? De tu vida económica, ¿qué te estresa? De tu mundo emocional, ¿qué te estresa? Del trabajo, ¿qué te estresa? Vamos tomando nota y ya tenemos un primer como grupo de información que podemos convertir en instrumento y luego hacemos el proceso de evaluación. Puede ser un ejemplo. Adelante, Lía. Sí, profe, tiene razón, porque bueno, ahorita haciendo ahora sí como un análisis de lo que me comenta, sí estuve platicando con dos amiguitas, son profesoras, y una de ellas, pues de hecho la acaban de despedir, el viernes fue su último día, ella trabaja en una particular, y me comenta que, que se sentía muy estresada porque la maestra le decía que era muy lenta, bueno, la supervisora, y, este, y unas compañeras le hicieron saber que pues la maestra es como de esas maestras antañas, se viste diferente, tiene otras ideas, entonces criticaban mucho su apariencia física, cómo se viste, su forma de ser. Entonces, ella dio por hecho que la corrieron porque como es más joven, tiene otras ideas, y la maestra está pues, anticuada para ella, y pues le causa que le decía, es que no puedes venir vestida así. Ella está acostumbrada pues a los pantalones entubados, blusitas pegadas, y la maestra, bueno, la supervisora pues dice, usa pantalones de vestir acampanados, zapatos negros, pues de viejita, así me lo expresó. Y y dice, creo, dice que lo que le molestaba era pues que soy más joven que ella y ella está amargada. Y sí, me estresaba o sea, siempre me ponía trabas en mi trabajo. Yo trataba de, pues, de ser pacífica, de, bueno, está bien, me muevo, dice, vete para allá, vete allá. Era una, ¿cómo se llama? Estancia infantil por parte del IMSS. Entonces, pues sí, dice que el tiempo que duró fue muy poco, pero sí, prácticamente su estrés siempre fue esa maestra. Entonces, relacionándolo un poco con el proyecto, dije, sí, o sea, sí existen como otras variables, otros aspectos, y sí, yo creo que investigando y haciéndole pues como dicen, no una entrevista estructurada, pero a lo mejor entre plática puedo darme cuenta o me pueden arrojar más detalladamente como qué es
qué es lo que les estresa, para que yo pueda crear una herramienta, bueno, mi instrumento, porque sí me enfoqué como que en los estudios que leí, pero sí dije, no, pues sí ¿correcto? me falta, pues analizar a los maestros de mi comunidad, porque pues sí tengo a varios conocidos, entonces pues ahí están mis dos hermanas, maestras, dije, bueno, ya sería tener otras más personas para ver como cuál es la que cuál tiene mayor peso, ¿no? En el, qué es lo que los estresa más. Conviene. Y conviene verlo tanto en los maestros como en los administrativos, porque al final de cuentas son relaciones de jerarquía, son relaciones desiguales. Entonces, muy posiblemente, volvemos a lo que hemos platicado, ¿no? A lo mejor esa forma de ser de la maestra, que es la jefa de la escuela, no tiene que ver tanto con su personalidad, sino que también tiene que ver con otros factores, ¿no? A lo mejor está inconforme en otras áreas de su vida, que son independientes de la personalidad, y ahí es donde hay que intervenir. Exactamente. ¿Ok? Pues podría ser la recomendación. Le sugeriría también, estimada Lía, que podamos introducir algún instrumento que nos permita identificar vulnerabilidad. En criminología, y creo que también en psicología, se habla de factores de riesgo y factores de vulnerabilidad. ¿Qué son estas cosas? Un factor de riesgo es algo que eleva la probabilidad de que te pase algo que te afecte. Factor de riesgo, ¿no? O sea, pensemos que a lo mejor yo sé que en México o en ciertas colonias de México, pues la gente es muy irrespetuosa con las mujeres, ¿no? Factor de riesgo, mi vestimenta, ¿no? Mi forma de vestir, o sea, si al final de cuentas en ese lugar son irrespetuosos con las mujeres, mi forma de vestir eleva la probabilidad de que a mí me molesten más que a otra persona. Ese es un factor de riesgo. Y factor de vulnerabilidad son, por decirlo así, es el nivel de sensibilidad que tiene una persona frente a los fenómenos del contexto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que habemos dos personas caminando por la calle. Vamos caminando juntos y de repente sufrimos un asalto. Y a los dos, como sufrimos juntos el asalto, a los dos nos dicen, a ver, cabroncitos, ya se la saben, ¿no? En el pedir está el dar. Y nos gritan y nos amenazan y nos despojan de nuestras cosas. A los dos nos hicieron lo mismo, nos trataron igual. Factor de vulnerabilidad quiere decir que habrá quien se haya visto más afectado por el hecho y habrá quien se haya visto menos afectado. En ese sentido nos preguntamos, y este es el factor de vulnerabilidad, ¿qué es lo que hace que a esta persona le afecte más lo que le sucede que a otra persona? Porque a lo mejor el tema, volvemos con la jefa, ¿no? De esta escuela, a lo mejor el tema no tiene que ver con la personalidad, sino que se encuentra en un punto vulnerable. Vulnerable quiere decir que básicamente cualquier cosa que suceda me afecta, me molesta o me desagrada. Y este no es un tema de personalidad necesariamente, es un tema de que a lo mejor hay preparantes, ¿no? O se vincula con el estrés. A lo mejor están sucediendo pequeñas cosas en mi vida personal que son independientes del trabajo que me están generando esta vulnerabilidad. Por ejemplo, podemos encontrar cosas como la edad, ¿no? Y aquí introducimos psicología del desarrollo. A veces sucede, y por ejemplo en psicología preventiva, y sobre todo en psicología, en medicina conductual, parte del trabajo que llegan a hacer los psicólogos es informar, ¿no? Es psicoeducar. Psicoeducar guión informar a las personas sobre cuáles son los malestares, le vamos a llamar así, normales que se viven en la edad que tienes. Y esto normalmente se hace
Esto normalmente se hace cuando una persona va a transitar de una edad a otra o va a cambiar de un puesto a otro, ¿no? Entonces llega a suceder que de repente entramos a la tercera edad, por ejemplo, y en la tercera edad nos encontramos con cosas como una disminución de las capacidades cognitivas, pero es normal, porque con la edad que yo tengo empieza a haber un detrimento de mis habilidades. Pero si esta persona no está informada y no se le ha ayudado a tramitar y a aceptar eso que le va a suceder, puede estar viviendo en preocupación y decir, güey, algo me está pasando porque ya se me olvidan mucho las cosas, ¿no? Y a lo mejor lo vincula con estrés, lo vincula con falta de alimentación y lo vincula con muchas explicaciones que lo tienen preocupado cuando se trata de un fenómeno normal. Entonces, en psicología del desarrollo le decimos, mira, por la edad que tú tienes, es muy normal que duermas menos de lo que estás acostumbrado, ¿no? Por tanto, no te preocupes, no es depresión. A tu edad es más normal menos, dormir menos, comer menos, que se te olvide esto, que tengas problemas visuales, le enseñamos que es lo normal. Y lo único que le decimos a la persona, cuando tú veas que esto se hace más grave, ahí sí hay que visitar a un especialista. Pero mientras esté sucediendo esto, no te preocupes. ¿Qué es esto? Significa que no te vamos a quitar algo que es normal, pero te vamos a enseñar a no preocuparte por ello. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en esta jefa a la que estamos llamando anticuada, pues muy posiblemente muchos de los fenómenos que le afectan tienen que ver con el proceso de desarrollo de la edad que tiene, de lo que no está muy consciente. A lo mejor ella podría pensar, es que soy muy joven para que me pase eso, ¿no? Pues aquí viene la psicoeducación y por tu edad esto es normal. Cuando veo que es normal, dejo de preocuparme, no resuelve el problema completamente porque eso es un preparante o es un microtraumatismo, pero disminuye el tiempo que yo le dedico a la situación y por ende disminuye el factor de estrés. ¿Preguntas, Lía? No, profe, ninguna, ya me quedó más claro, porque sí, al momento de que dejó la tarea, pues dije, no, no tengo dudas, pero ya cuando empecé a hacerlo, dije, chin, sí, sí tengo dudas. Pero sí, ahorita sí ya me Entonces, quedó más claro, ya sé como por dónde atacar, porque así como que yo sabía que tenía que hacer una entrevista, pero dije, ¿y cómo? O sea, sí estaba yo muy perdida. Pero sí, ya agarré como la línea y ahorita, pues, ya empecé a hacer como sí, iba a darle como ya forma a mi a mi a mi tema. muy bien, todavía no ataque, sonde, ¿no? Sí, Entonces vamos donde a conocer el problema. Recordemos que la misma psicología nos sugiere, ¿no? Por ejemplo, nos dice que el ser humano es un ente biopsicosocial. Y desde que nos dice eso, nos está sugiriendo que podemos hacer una entrevista dirigida a conocer el estado de salud. Ahí está lo bio. ¿Cómo estás ahorita, no? Duermes bien, comes bien, regresamos al humanismo. Luego nos dice que otra parte de la entrevista debe estar enfocada en lo psicológico. Cómo piensas, cómo percibes, cómo actúas, cómo sientes. Y la otra parte es lo social. Cómo te sientes con tus relaciones y ya tenemos un diseño de entrevista, ¿no? Biopsicosocial. O podemos hacer entrevistas de cribado, repito. Podemos evaluar a la persona en su vida personal y en su vida personal podemos poner lo biológico, podemos poner lo psicológico y podemos poner lo social. Y luego podemos evaluar ya no la vida personal, sino la vida laboral. Y la vida laboral la vamos a dividir en sus diferentes áreas, ¿no? En convivencia con otras personas, repito, en relación con los alumnos, en relación con los padres de familia, en relación con los compañeros, en relación con la autoridad y todos los fenómenos que podamos abordar por separado para darnos una idea de en dónde podrían estar los factores estresantes. Ya cuando hagamos el instrumento, en el instrumento vamos a integrar dentro de las preguntas cosas como el sexo, vamos a integrar cosas como la edad, vamos a integrar cosas a lo mejor como el salario que perciben, o podemos integrar algún instrumento que mida satisfacción laboral, que sí existen, y satisfacción con la vida, que sí existen. En satisfacción laboral, por ejemplo, hay que identificar qué es lo que la gente busca de un trabajo y por qué lo busca, ¿no? Si lo que la gente busca es tener más sueldo, pues sabemos que hay trabajos donde este salario es imposible, ¿no? Pero podemos diseñar, o sea, si lo que la gente quiere es más dinero, pues podemos diseñar algunas, ya lo hemos platicado, ¿no? Algunas estrategias para ayudar a la persona a no esclavizarse más para ganar más,
sino a utilizar los recursos que tiene para invertirlos y conseguir lo que busca, ¿no? Buscar estímulos económicos que puedan provenir de otro lugar, que se puedan convertir en inversiones, el largo, etcétera, ¿no? O sea, hay que ver qué es lo que no les gusta del trabajo. Hay gente que le encanta lo que hace, pero no lo que gana. O hay gente que le encanta lo que gana, pero no lo que hace, ¿no? Entonces son dos problemas que trabajan diferentes. En el instrumento también podemos integrar cosas como variables socioantropológicas, por ejemplo, el desplazamiento, ¿no? El tiempo de desplazamiento. Que se toma una persona de su casa a la escuela, de la escuela a su casa, ¿no? El tráfico, el gasto económico. Podemos introducir todo lo que usted quiera y al final no hay un instrumento que pueda abarcarlo todo, pero mientras más elementos podamos tomar en cuenta, mucho mejor, es más chamba, no digo que no, pero el resultado es maravilloso. ¿Algo más que gusta agregar, Lía? No, pues ya no, pero pues ya con eso sí, y sí, sí le iba yo bueno, a preguntar, pero ya, antes de que me explicara lo de la edad y Ujú. y el sexo, porque yo, bueno, haciendo, ahora sí que como lo que, más o menos de lo que voy a hacer, pues veía yo la Ujú. parte, el estrés de un hombre, pues la mayoría el estilo de vida es que el hombre lleve dinero a la casa. O sea, él nada más se preocupa por su trabajo y siento que como docente no se tiene que preocupar aparentemente por cuestiones en casa. Entonces dijo, una maestra pues llega a lo mejor a hacer de comer. Entonces, pues dije, eso también puede provocar estrés. Por ejemplo, es lo Ujú. que, bueno, pues la edad, ¿no? Por ejemplo, en esta maestra que me comentaba mi amiga que pues su edad y que su forma de vivir no es la misma a la actual, a la que ella vive, pues también podría implicar eso, ¿no? El que ella, pues a lo mejor tenga hijos, quehaceres, la comida, si vive, si su estado civil, si es casada, soltera. Entonces, sí, la verdad, sí hay muchos, o sea, sí es como que ya, o sea, ya sé cómo voy a armar mi entrevista, ocupando todo eso que que ya bueno, me puso. Y ahorita es algo, cuando dijo sexo, yo me fui a otro lado, pero también, la verdad, También, o sea, pero eso va en las necesidades biológicas básicas. ajá, o sea, dije, también es pues sí, de algo estresante que no te dé. No es que lo veo Sí, con maestras solteras, sí, pero lo dije, que es. O sea, al final de cuentas es una necesidad. exacto. Entonces dije, pues si no, también pudiera ser por ahí, ¿no? Para ir haciendo más amplia mi sondeo, mi investigación y me arroje lo que quiero saber. Muy bien, entonces hacemos una primera entrevista. Con la entrevista nos damos algunas ideas y comenzamos a hacer el cuestionario. Entonces el cuestionario que hay siempre incluye estos elementos que son los de identificación, edad, sexo, género y un largo etcétera de cosas que queremos saber sobre la persona. Y empezamos a hacer apartados específicos sobre la vida personal, la familia, el trabajo, que repito, hay dos tipos de programas, lo habíamos comentado. Están los programas reactivos y están los programas preventivos, solo que en México nos han enseñado que los reactivos son preventivos y no, ¿no? Habíamos platicado que en un programa reactivo nos damos cuenta que el niño, el profesor se estresa. Ya nos dimos cuenta de esto, ¿no? Y en el programa reactivo decimos, pues, si el profesor se estresa, solución, vamos a contratarle un psicólogo que le enseñe mindfulness. Ay, por ejemplo, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que los coaches enseñan técnicas de meditación y eso le ha ayudado a alguien, ¿no? Podría ser que sí, te ayuda a relajarte, pero eso no arregla la fuente del estrés. Este es un programa reactivo. Atacamos directamente el problema que observamos. Y un programa preventivo es más como el que ustedes están haciendo, que a ver, ¿de dónde viene el estrés? Y entonces vamos a atacar los factores estresores y no solamente los que hay dentro del trabajo, sino también los que hay
en la vida personal. Y esto es lo que los psicólogos organizacionales modernos hacen, se supone. En México no. En México el psicólogo de la empresa identifica riesgos psicosociales que estén vinculados con el trabajo. Pero si observamos a Japón y Estados Unidos, observan riesgos psicosociales que están vinculados con el trabajo, pero también se preguntan si la vida privada de la persona está afectando en el trabajo o si el trabajo está afectando en la vida personal, porque las dos forman parte del sujeto y es mentira esto de que de la puerta para adentro olvidas tu vida personal. El sujeto entra con una vida personal, así que es tan importante una cosa como la otra. Y usted mencionó algo interesante, compañera. Es lo que he visto, dice usted, con las maestras modernas, con las maestras solteras, ¿no? Entonces pareciera mentira, pero la pregunta es, ¿cómo les conseguimos a alguien con quien puedan tener una relación sexual, ¿no? Y lo que ellos están buscando, si están buscando una relación de pareja estable o están buscando simplemente una relación casual, que al final de cuentas es importante, y cómo les vamos a acercar eso o cómo les vamos a orientar a eso, ¿no? O sea, vamos a tocar temas delicados, pero muy interesantes seguramente. ¿Algo más que guste agregar, Lía? No, no, profe, ya no, es que me dan tantas ideas cuando dice eso de que buscarles pareja. Es que la directora de mi hermana sufrió una ruptura amorosa, o sea, y creemos que Ujú. pues fue lo que provocó que haya sido, que lo arrastre, que siga con ese dolor y por eso sea tan, pues tan ruda, ¿no? Pero dije, pues un gigolo. Pareciera mentira, pero por ejemplo, Pero, los cristianos hacen congregaciones juveniles, justamente con esa intención, que se conozcan entre hermanos, porque si no encuentran pareja en esa iglesia a la que van, probablemente en las iglesias vecinas encuentren a alguien y les funcione. oye, ojalá y sí le funcione. Ah, porque pues no, no tuvo pareja, pero adoptó una niña. Y dije, pues ya a lo mejor el tener una hija le va a ayudar, pero creo que no. Entonces, Por ejemplo, el test de depresión de Beck integra esto en su última pregunta, su penúltima pregunta sobre la satisfacción sexual. Y es muy interesante. Así que usted mm, la puede preguntar. sí, sí, lo voy a agregar. Pues ya sería Muy todo bien, ¿y de, algo? muchas gracias Ok, por, no se preocupe, adelante. Ale, platícame de tu trabajo, ¿cómo vamos? Pues a ver, ahí voy más o menos. Cuéntame. Bueno, bueno, yo le puse aquí que mi problema sería el cómo mejorar la conducta agresiva de un niño de 6 a 11 años de edad. Y pues tengo cinco causas que pueden ser los problemas familiares, pelear, si peleas o problemas en casa. Esto pues que el niño haya visto previamente a alguien de su familia y por eso se comporte así. En el 2, que es el trastorno de aprendizaje, que si el niño se le dificulta leer, escribir, aprender a sumar, a restar, alguna aprendizaje de asignatura, y eso haga que se frustre y esto haga que la misma frustración pues tenga acciones agresivas. Otro es la parte emocional, el que puede ser violencia en casa, que haya sido abusado sexualmente y pues esto le pueda empezar a generar ansiedad, miedo o sí, principalmente eso, que le empiece a generar ansiedad y de esa manera pues su manera de liberar eh, esta ansiedad pues es por medio de la agresión. El otro factor, la otra causa es que sea que lo que ve en televisión o en las redes sociales, en el caso de ya de tercero, cuarto, quinto y sexto. Bueno, que no dejamos de menos a los niños de primero y segundo, porque la verdad, pues yo he atendido niños chiquitos y ya pues llegan con celulares y tablets. Entonces, también, pues que sea otra causa, el que lo que ven, pues lo reflejan hacen imitación de conducta.
y la falta de atención de los padres de familia. Son 5 causas. Mi estímulo es más o menos ya hace como 2 años, sí creo que fue hace 2 ciclos. Hice uno que mi hermana Gaby también lo planteó, ella lo hizo en referente a tareas y trabajos, y yo lo cambié bueno, aquí como para mejorar la conducta, realizar como una tipo bitácora y que por asignatura, por ejemplo, vamos a suponer, hoy es lunes, a mí me toca atender a segundo grado ya para el siguiente ciclo escolar. Entonces se le doy una estrellita por clase. Hoy lunes nos toca ver español, matemáticas y exploración o conocimiento del medio. Entonces, termina la clase de español y no hubo agresiones. Por ejemplo, no hubo mala conducta, ¿no? De que, no me quitó mi compañerito mi lápiz o que me pidió por favor, prestado. Entonces, esto pues a partir desde el principio marcar nuestros acuerdos de clase. Y ya digamos, terminó la clase de español, no hubo ninguna situación, entonces se le pone una estrellita y así sucesivamente al día, a la semana, y quien junte más estrellitas de buena conducta, se les empezará a hacer como que dar un presente. Anteriormente hicimos paquetitos, era de 3 gomitas, o luego le armaba un lápiz, una goma, un sacapuntas, y los niños se emocionaban. En ese aspecto, bueno, en ese tiempo me funcionó, y fue sobre trabajos, entregar tareas y trabajos. Entonces dije, ahora lo quiero tener como bueno, pasarlo hacia la conducta. Ese sería, por ejemplo, mi estímulo. Y ya de acuerdo al modelo conductista que usted nos mencionaba, a ver, ahí sí estoy bien, estoy un poquito, o estoy confundida, sería el reforzamiento positivo, y esto pues hace que el comportamiento sea en la parte emocional, y pues que se vaya reforzando así conforme vayan pasando, no sé, los días y demás. Estaba pensando en qué hacer en caso de que no me funcionara con algún niño, por ejemplo, ¿no? Dije, buscar a ver ahí, a lo mejor estaba pensando en poner una película, y de ahí bueno, ellos ya conocen la película de Red, entonces hacer a lo mejor una dinámica, un juego donde ellos tengan que gritar, y de esa manera sacar esa emoción que ellos tienen. Normalmente es enojo lo que ellos sienten cuando algún compañerito pues que les quita el lápiz, que porque ya me empujó, y entonces esas situaciones. No sé si hasta ahí vaya bien o estoy mal. Ok. Como diseño de investigación, está bien. Como diseño de investigación está bien. Y es a lo que en alguna clase le llamamos epistema interno. Por ahí tenemos una razón lógica que hemos construido a través del pensamiento, que nos hace pensar que esto va a funcionar. Ya está. Ahora toca aplicarlo para ver si resulta. Entonces, vamos por partes, ¿no? Volvemos a lo mismo. Ya tienes ahí identificadas 5 variables. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo vamos a saber? Son varias preguntas. ¿Cómo vamos a obtener la información que buscamos? En este sentido, pues nosotros queremos saber cuál es el ambiente que se da en casa, ¿no? Tú mencionaste ambientes hostiles donde el niño ve violencias y ve maltratos, ¿no? Bueno, aquí tenemos 2 consideraciones. 1, hay que identificar si esta violencia que el niño ve es cultural. ¿A qué me refiero con cultural? La familia es así. Pensemos, por ejemplo, que hay colectivos de personas que en su forma de llevarse son pesados. A mí me ha tocado conocer familias donde el niño tiene 3 años y escucha que entre adultos se dicen groserías y el niño las reproduce, y los padres no lo ven como algo malo, lo permiten o lo promueven, y esto es cultural.
Es decir, no es que la familia se diga de groserías porque se odia, sino que por alguna razón es la forma de convivencia que ellos crearon. Esto es cultural. O dos, si es reactiva. Reactiva quiere decir que no es cultural. Por tanto, hay un problema o hay una serie de problemas o tensiones que promueven la hostilidad en esos ambientes. Así que nuestro instrumento tiene que estar dirigido, número uno, a esto, ¿no? ¿Cómo voy a enterarme de si existe un ambiente hostil, número uno? Y luego, ¿cómo me voy a enterar si es cultural o reactivo? El problema es con el cultural, porque en el cultural la gente no ve la hostilidad porque la vive, la naturaliza. Es como a los hombres. Si tú les preguntas a los hombres, oye, ¿tú qué opinas del machismo? En la mente, la mayoría de ellos dicen, no, pues el machismo no está bien. Pero llegan a su casa, se sientan en la mesa y están revisando el teléfono celular esperando a que la esposa o la hija les sirva de comer y no lo ven a mal. O sea, no notan que esa conducta es machista porque está naturalizada y aquí tenemos un efecto cultural. Entonces, nuestro instrumento tiene que estar diseñado para entender o identificar qué tipo de ambiente hostil se está dando. Esta es una. Respecto al trastorno del aprendizaje. Bueno, porque si es cultural, no hay algo que lo provoca. Básicamente, el problema o el asunto aquí es la educación. En este caso, normalmente las intervenciones son psicoeducativas. Informarle a la gente de qué manera llevarse con tus hijos, no poner límites, utilizar ciertos lenguajes, participa de la formación psicológica del niño, de los problemas que puede tener en la adultez. Eso puede funcionar, no en todos los casos, pero puede funcionar. Pero cuando es reactiva, aquí sí hay algo que está causando esta violencia, entonces tendríamos que identificar qué es. Y la violencia reactiva pues puede tener diferentes fuentes, la económica, puede tener fuentes como problemas de pareja, y si es problema de pareja hay que ver por qué, pueden ser celos, pueden ser desacuerdos, pueden ser, no sé, múltiples situaciones, ¿no? Vamos a identificar algunas que sean nuestro interés. En el segundo factor, que son los trastornos de aprendizaje. Aquí nos tendríamos que preguntar qué cosas, lo primero que queremos saber es qué cosas producen y perpetúan un problema de aprendizaje. Un problema de aprendizaje, por ejemplo, puede tener dos fuentes y nuestro instrumento tiene que informarnos de estas fuentes. La primera es la fuente individual. Quiere decir que, por ejemplo, en psicología cuando hacemos evaluaciones neurológicas, instrumentos neurológicos, porque es importante, porque queremos saber si el problema viene de la persona. Si el problema viene de la persona, a quien tenemos que intervenir, en este caso regularizar, es al niño, porque hay algo en el cerebro que no se ha desarrollado bien, pero que está en la persona y la tenemos que intervenir. O la segunda es contextual. Contextual quiere decir que puede ser el ambiente el que no brinda oportunidades para que el niño aprenda. Por ejemplo, pensemos en niños de 3 años, más o menos. Hemos visto niños que tienen un muy buen lenguaje contra niños que no tienen ese buen lenguaje, ¿no? Y aquí lo que puede estar sucediendo es que el niño, por alguna razón, no convive con muchos adultos. Y además, esa convivencia no es de calidad. Pensamos en los niños que se quedan al cuidado de la abuela, ¿no? Entonces la abuela tiene que cuidar al niño y resolver las cosas de casa. Tiene poco tiempo para convivir con el niño. Hay un punto en el que la abuela está hasta la madre, que entonces prefiere dejarle el celular al niño y el niño se encierra en el celular, ¿no? Contra otras familias, donde a lo mejor son varios integrantes en la familia y cuando la abuela está de malas, entonces hay un abuelo que contiene al niño. Y si el abuelo también está de malas, hay un papá, hay una mamá, hay una hermana. Estas son oportunidades contextuales. Entonces, nuestro instrumento tiene que ayudarnos a identificar si el problema de aprendizaje está en el niño o está en el contexto.
De esto va a depender la intervención, ¿no? Si es que vamos a trabajar una intervención caso por caso. Si vamos a trabajar una intervención de corte cuantitativo, podemos diseñar un programa en niveles que ataque los problemas. ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Que a lo mejor haya gente que no tenga problemas, pero intervenirla no afecta nada, al contrario, fortalece lo que ya está bien. Esto con el trastorno, ¿qué dijimos? De aprendizaje. Queremos saber por qué una persona no aprende. Ahora vienen los eventos traumáticos en los niños. Puede ser cierto que el niño haya vivido una experiencia traumática en la casa como un abuso sexual o cualquier otro tipo de violencia que recae directamente sobre él que puede estar afectando. En este caso conviene no solo identificar los eventos traumáticos en casa, hay que checar si los hay en casa, hay que checar si los hay en la escuela o hay que checar si los hay en otros contextos, porque es cierto, podría ser. En este sentido, estamos entrando a la victimología. Victimología es estudiar las condiciones biológicas, psicológicas y sociales en que se encuentra una persona y que lo colocan en condición de víctima. Puede tener que ver con cosas como la estatura, el color de piel, la falta de oportunidades, la vestimenta, es lo que queremos saber. Si el problema está en él y la gente lo ve como víctima, o el contexto, o la gente que le rodea más bien se siente superior a, o el contexto lo promueve. Aquí entramos a la victimología. Tu trabajo él está un poco más complejo, pero me gusta, está bien. Tenemos otro. Medios masivos de comunicación. Dice Ale, pues es que muy posiblemente lo que ve en televisión, ¿no? Aquí podríamos agregar no solamente lo que ve en televisión, también podemos agregar la música que escucha, por ejemplo, y podemos agregar los medios de comunicación como las aplicaciones digitales. Muchos niños tienen acceso al Facebook, tienen acceso al TikTok, tienen acceso al Internet, ya no ven la televisión abierta, ven otra suerte de cosas que podrían estar trayendo mensajes, ¿no? Violentos y que el niño reproduce. Aquí, número uno, sería identificar las fuentes que producen mensajes violentos. Esa es la primera. Y la segunda es identificar la relación que existe entre la emisión de mensajes violentos en los medios de comunicación y la replicación por parte del niño. Entonces puede haber niños que a lo mejor escuchan música banda que es violenta, pero les gusta y no por eso están replicando. Y puede haber niños que sí. Y tenemos el último, que me comentaste, falta de atención por parte de los padres de familia. Aquí tenemos el mismo tema que tiene el día. Tendríamos que estudiar, número uno, a los padres como personas individuales. En este sentido queremos saber el aspecto biológico, porque podría suceder que existe alguna enfermedad o carencia biológica, como lo habíamos platicado cuando hablamos de humanismo, ¿no? Estoy muy preocupado por qué vamos a comer biológico, tengo hambre, ¿no? Entonces, si existe alguna enfermedad o carencia biológica que haga que el papá o la mamá se distraigan del cuidado del niño. Y aquí viene lo que dice Lía, ¿no? Pensemos que existen muchas mujeres que son madres solteras y entonces tienen dos carencias. Habría que ver si juntas o separadas. Algunas madres solteras están buscando un compañero. Ve tú a saber si lo están buscando, eso lo podemos investigar. Si lo buscan porque tienen que ver con el sexo, si lo buscan porque tienen que ver con la compañía, o si lo buscan porque tienen que ver con la seguridad, ¿no? Bueno, en orden de aparición con la seguridad. Y luego viene la compañía. Y aquí la cosa se atiende diferente, ¿no? Seguramente ustedes han visto muchos casos de madres solteras que le dedican mucho tiempo a las redes sociales,
a tunearse, a ponerse uñas, a salir con hombres. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Habría que ver por qué lo hacen. Si el tema es el sexo, ya dijimos, ¿no? Vamos a ver cómo le hacemos para que lo puedan conseguir. Si el tema es la seguridad, normalmente la seguridad son mujeres que buscan hombres que provean. Es decir, el que tiene el carro, el que tiene la casa, el que tiene el sueldo, el que me va a sacar de la pobreza, no es por amor. Y puede estar la mujer que está buscando compañía, es decir, está buscando un padre para el hijo, o está buscando una pareja para sí misma. O sea, a mí me ha tocado ver mujeres que tienen que dividir su vida en tres: el trabajo, el tiempo para el hijo y el tiempo para la pareja nueva, y no los mezclan, por la razón que sea. Entonces aquí tienes un tema muy interesante, ¿no? Entonces, aquí viene entonces, vuelvo al punto, ¿no? Vamos a buscar qué situaciones hacen que el papá se distraiga del niño. También podrían estar los aspectos, por ejemplo, bueno, estos son individuales, ¿no? Biológicos, los psicológicos. Los psicológicos tienen que ver con el cómo pienso y mi personalidad. Entonces pueden ser a lo mejor padres modernos, ¿no? Compuestos por dos personas jóvenes. Y como son personas jóvenes, los jóvenes traen la onda del 50 y 50. Entonces puede quizás existir el caso de que haya mujeres que digan, pues yo ya cuidé al niño mientras mi pareja no está, pero él sabe que llegando él del trabajo, se lo dejo y yo me desentiendo, ¿no? Puede tener que ver con el pensamiento que tiene la gente. Y luego vienen los aspectos sociales. ¿Qué son los aspectos sociales? Cosas como la economía, cosas como la educación y otros factores, la política, etcétera, que podrían estar explicando por qué una persona se desentiende de sus hijos. Tienes un tema amplio, Ale. ¿Por dónde quieres entrar? Ya no sé. No, pues No, lo que primero pasa yo es creo, que... Ajá, sí, pues échale. estaba pensando en, yo creo que en los padres de familia. Bueno, ahorita que fue mencionando así todos los casos y que yo ese rato que estaba buscando las causas, bueno, que conforme las fui buscando, yo decía, este, lo llevaba al contexto de mi escuela y yo decía, Ujú. bueno, por ejemplo, hasta ahorita creo que no nos ha tocado y espero que no nos llegue a tocar ningún caso de de abuso sexual o de así Quizás que porque ya, no lo sabemos detectar, Ale. bueno, eso sí, también. Ay, no, no me diga eso. Te lo juro. Te lo comento por la siguiente razón. En la UNESCO, creo que les había platicado, uno de los programas de prevención de la violencia consistió en educar a padres de familia y profesores en materias como medicina legal, psicología forense. Entonces se les enseñó medicina legal, pero no toda la materia. Se pensó, ¿qué es lo que estas personas tienen que saber de medicina legal? Y detectaron dos problemas. Uno, violencia en la pareja. Y dos, violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y se dieron cuenta de lo siguiente, en este caso en específico, se dieron cuenta que cuando es violencia de pareja, normalmente la violencia en la pareja se reduce a golpes, se reduce a privaciones económicas o afectación o violencia psicológica, ¿no? Y en el caso de niñas, niños y adolescentes, golpes, abusos sexuales. ¿Qué fue lo que hicieron estos médicos legistas? Los médicos legistas enseñaron a padres, maestros y alumnos cómo identificar factores. Bueno, cómo identificar, no sé si llamarle factores, pero para pronto, cómo identificar, le vamos a llamar síntomas, no encontré otra palabra. Sé que es otra, pero no se me ocurre. ¿Cómo identificar síntomas de violencia? Y, por ejemplo, les enseñaron cosas tan sencillas como si tú observas en tus compañeritos una marca morada en las muñecas, o notas que el compañerito es muy de siempre utilizar suéteres largos y camisas de cuello, son indicadores de posible violencia, ¿no?
Entonces, los niños ya estaban más abiertos. De repente había padres de familia que notaban que un niño hoy iba con sus mangas e iba con sus cuellos y mañana otra vez y pasó mañana otra vez. Entonces los papás decían, pues entonces vamos a denunciar. Denunciaban ante las autoridades llegaban, revisaban al niño y a veces eran falsos positivos, pero a veces eran reales, porque les enseñaron a observar, ¿no? A nivel psicológico les enseñaron a observar conductas, les enseñaron a observar rasgos de personalidad, a nivel médico les enseñaron a observar lesiones, a observar inclusive la forma de caminar de las personas que puede estar vinculada con alguna lesión. Y entonces los papás, los maestros, los mismos alumnos eran vigilantes de ellos mismos y cuando identificaban algo de esto, les enseñaron a identificar detalles pequeños que a ojos de las personas no expertas pasan desapercibidos y empezó a haber un chingo de denuncias, pero algunas falsas, algunas reales, y eso disminuyó la manifestación violenta en la pareja y la manifestación violenta contra los hijos, porque ya sabían los agresores que la gente era capaz de identificar solo con ver o con escuchar. ¿Qué opinas, Ali? No, pues sí, es que, como dice, es que son varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, sí se me complica, ¿no? En el identificar. Por ejemplo, el caso que le comentaba del alumno de que me decían que yo no lo supe diagnosticar. Y yo, pues sí, al momento, pues sí me como que decía yo, pero ¿cómo, no? El año pasado dije, a lo mejor no me justifico, pero el ciclo que yo lo tuve, pues solamente lo tenía yo martes y jueves. Y no iba martes y jueves el niño, siempre, a veces faltaba. O sea, de los 2 días que tenía que asistir a la semana, a veces faltaba. Entonces dije, a lo mejor no fue un justificante, pero yo decía, es que el niño se sentaban en mesitas separadas, era uno por mesa, no tenían así como que para poder socializar entre compañeritos hasta este ciclo escolar que ya empezamos a trabajar juntos, todos. Entonces, pues yo sí decía, híjoles, o sea, de plano no sé identificar el que el niño a lo mejor me estaba dando algunos síntomas Señales, como ¿no? exactamente de atención de riesgo y no los detecté porque pues él solamente se la pasaba durmiendo en clase, siempre me decía que se quería ir conmigo y platicaba mucho, hablaba y hablaba, eso sí, o sea, a veces eran pláticas pues de un niño, ¿no? De que le gustaba platicar y no era nada que ver con la clase, pero platicaba, entonces ya pues yo platicaba con la mamá y me decía, no, sí, maestra, voy a platicar con él y así, situaciones, pero hasta que pues lo diagnosticó porque ni siquiera fue la maestra, fue la chica de servicio porque ella sin querer lo rasguñó y ya por eso fue que ella casi llorando le dijo, maestra, yo no le quise pegar a su alumno. Y entonces el niño, lo que pasa es que el niño tiene una mentalidad muy abierta. O sea, el niño se expresaba y hablaba como si fuera ya un adulto. Incluso él me decía, yo me quiero ir a vivir contigo. Entonces yo hablaba con su tío porque su tío hacía servicio social y con otras maestras que eran las de talleres. Y pues decía yo, con ustedes no es así el niño y me decía, no, con nosotras no. Entonces a mí me llegaba y me abrazaba y pues yo lo veía muy cariñoso. No sé si a lo mejor porque como yo soy muy cariñosa con mis hijos, dije a lo mejor él veía esa parte conmigo. Entonces ya en este ciclo que nos dicen, no, pues es que se diagnosticó que es un psicópata, pues dije, híjoles, creo que tengo que poner más atención en cómo detectar estos casos. Y ahorita, como usted dice, varios ejemplos de cómo diagnosticar en el caso de violencia, de abuso sexual, pues en todas las edades, año, bueno, que terminó, que también tuve niños de quinto, pues hacíamos mucho de esa referencia porque yo trataba de estar así como que más al pendiente de que, ya no de tanto de dar clases, sino de a ver cómo diagnostico, a ver cómo vienen estos niños, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que me va a tocar trabajar un poquito más en este sentido y pues me gustaría a lo mejor
empezarle por, a ver cuál fue, pues sería por trastorno de aprendizaje. Ujú. Ajá, que es El que tú quieras, ¿sabes? porque si en el caso de que agarre todos, Ah, no, o sea, tendría se que, puede, sin problema, pero hay que tomar en cuenta que es más chamba. O sea, no está mal, no sí, está mal. Se puede, los trabajos pueden ser tan ambiciosos como tú quieras, el tema es que puedas sacarlos adelante. pues sí, yo creo que por lo pronto voy a entrarle con este y conforme vaya yo trabajándole, si puedo ir metiendo otro que a lo mejor también me ayude, pues lo voy a ir haciendo. Yo te sugeriría, Le, en ese sentido, lo mismo que Alía, hacer un instrumento de sondeo. Es decir, no es un instrumento tan especializado, es un instrumento que te puede ayudar a medir los 5 elementos que te interesan. ¿Con qué intención? Para identificar cuál de ellos es más grave. Y los vas a poder organizar. Este es más grave, este es menos grave, y ya después tú decides en qué orden quieres arreglarlos, del más fácil al más difícil, del más difícil al más fácil. Pero primero, lo mismo que le decía a Lía, hay que conocer el problema. Y el diagnóstico es eso, es conocer el problema. Preguntemos, hagamos una entrevista, una encuesta, un instrumento, veamos si en Internet ya existen instrumentos para medir esto que a ti te interesa, tomas las preguntas que más te convengan, haces un pequeño instrumentito, lo aplicas. Ok. Ahora hay que Pero resolver otro tema. Adelante, adelante. ahora mi duda es, por ejemplo, ahorita que estamos en receso, ¿tendría yo que esperarme hasta que regresemos o puedo tomar, no sé, alumnos que tenga yo? ¿Sí? O sea, a final de cuentas es un instrumento sondeo. Lo que queremos saber es cómo está el problema en la población. Cada caso es individual seguramente, pero al final de cuentas, pues todos viven en la misma colonia, por decirlo así, y hay cosas que comparten. Ok. Sí, Sí, no te preocupes. Además, no tenemos el instrumento todavía, así que te estás preocupando por algo que hay que resolver más adelante. Primero hay que resolver el instrumento, pero tenemos otro tema aquí interesante, Ale, porque cuando investigamos, hay que tomar en cuenta las fuentes de información. ¿Qué son fuentes de información? Existen 3 fuentes de información. La primera fuente es la primaria. La fuente primaria es cuando obtenemos la información directamente del objeto de interés. En este caso, tu objeto de interés, si no mal recuerdo, quien nos escuchara decirles objetos nos estaría regañando. La conducta agresiva en el niño, ¿no? Ok. Entonces, tu objeto de interés es el niño. En este caso, una fuente primaria sería sacar la información directamente del niño. Hay que ver si se puede. En caso de que no se pueda, tenemos fuente secundaria. La fuente secundaria, bueno, también una fuente primaria, en este caso, pues principalmente el niño, ¿no? Si yo quiero investigar la conducta en el niño, el niño. Pero también una fuente primaria es un especialista. Preguntarle a un especialista que haya atendido estas cosas, cómo se puede hacer. Y también se pueden consultar libros especializados. Estas son fuentes primarias. Pero si esas fuentes no tenemos acceso a ellas o la información que obtenemos no es conveniente, por la razón que sea, nos vamos a la secundaria. La secundaria son aquellas personas que no tienen el problema, por decirlo así, pero conocen o se vinculan con la persona que lo tiene. En este caso podemos preguntarles a los padres de familia, podemos preguntarle a los maestros y podemos preguntar a los familiares o inclusive a los amigos, gente que se relaciona con el niño. Si no tuviéramos acceso a esto, porque a veces también puede ocurrir que se nieguen a darnos información, puede ocurrir, tenemos la fuente terciaria. La fuente terciaria es cualquier otra persona. No, que no tiene hijos, o que no son sus hijos, o que no conoce a los niños de la escuela.
pero tiene una idea del problema. Y en este sentido, por ejemplo, lo que es básicamente investigar lo que piensa la gente del problema. Porque lo que piensa la gente del problema también se convierte en formas de cultura y de trato a la gente. ¿A qué voy? Vamos a pensar que vamos a pensar, por ejemplo, en las familias homoparentales, ¿no? Fuente primaria, los padres que forman la familia homoparental. Es decir, que no sé si lo estoy diciendo bien, ¿no? Pero estamos hablando de papás que tienen el mismo sexo. Les podemos preguntar a ellos, pero si ellos no nos quieren decir nada, les podemos preguntar, fuente secundaria, a los familiares. Pero le podemos preguntar a la gente. Porque en ese sentido la gente a lo mejor nunca ha visto a una familia homoparental. No, creo que homoparental es una sola persona. Bueno, familias con padres del mismo sexo. O sea, la gente a lo mejor nunca ha visto una familia con padres del mismo sexo. Pero los prejuicios que tenemos al respecto, y un prejuicio no siempre es algo negativo, un prejuicio es lo que pienso de las cosas sin conocerlas. Y todos tenemos prejuicios. Sin embargo, la gente, a partir de sus prejuicios, va a comportarse según lo que piensa o siente. Por tanto, en este sentido, pues yo me puedo dar cuenta si yo le pregunto a la gente, oye, ¿tú qué piensas de que dos personas con el mismo sexo eduquen a un niño? Esta gente va a estar a favor o va a estar en contra, y esto va a permitir o impedir que las cosas ocurran. Lo mismo pasa aquí. Hay personas que nunca han tenido un niño, no son padres de familia, sus hijos no son violentos, o mi hijo no va en esa escuela, pero tengo una idea del problema. Y también ellos nos dan una información de cómo se ve el problema desde afuera, y las tres fuentes son importantes. En este caso, Ale, tendríamos que resolver a quién le vamos a aplicar el instrumento. Porque si el instrumento se le va a aplicar al niño, pues tenemos que conseguir una hoja de consentimiento y dársela a los padres para que los padres permitan la evaluación. Para muchos padres de familia, la evaluación hacia sus hijos es una situación amenazadora, porque algunos que pueden estar realmente obrando mal se preocupan de que los descubramos, y otros, por ejemplo, no es que estén obrando mal, pero sienten que a lo mejor los vamos a juzgar. Entonces quizás ahí el problema tendría que ver con si los papás lo permiten o no, porque si no lo permiten y lo hacemos, vamos a tener un problema legal. O si en su defecto le vamos a preguntar a los padres, maestros o familiares si nos quieren brindar la información. O en su defecto, preguntarle a la gente. Lo adecuado sería primero un instrumento para el niño. Preguntemos si nos permiten hacer la investigación con el niño. Aquí tenemos otro problema, que a los niños se les investiga distinto que a los adultos. A un niño no se le hacen preguntas, porque los niños suelen, por la edad que tienen, tienen una cosa a la que se le llama el nivel preconvencional de la moralidad. El nivel preconvencional de la moralidad quiere decir que los niños, normalmente de primaria hacia abajo, adoptan sus conductas con relación a la aceptación o rechazo de los padres. Entonces el niño hace las cosas no porque estén bien o estén mal, sino porque observa al adulto. Y normalmente al niño le gusta darle gusto al adulto. Por eso cuando un papá le pregunta al hijo, oye, mi amor, ¿te pega tu mamá? Y el niño detecta que lo que el papá quiere escuchar es que mamá le pega, el niño dirá, sí, mamá me pega. Está dispuesto a decir una mentira para darle al padre lo que el padre quiere. Y luego si alguien distinto le pregunta, el niño está dispuesto a contradecirse.
No por mentiroso, sino porque tiene el interés de agradarle a quien pregunta. Entonces, en estos casos, entrevistar a un niño suele tener este problema, que el niño nos va a dar la información que nosotros ya sabíamos que íbamos a conseguir, y esto suele ser un falso positivo, y suele pasar mucho en las investigaciones que hacemos con niños. Es que fíjense que le pregunté, yo venía pensando que al niño le pasa esto, y le pregunté y efectivamente lo confirmé porque él me lo dijo. Puede ser un sesgo. Así que en ese caso, a los niños, en vez de aplicarles entrevistas, con ellos utilizan técnicas. Técnicas quiere decir que no le pregunto al niño, sino que genero escenarios donde integro la situación problema que quiero conocer. Por ejemplo, si yo quiero saber si el niño vive violencia en su casa, pues hacemos una caja de arena o hacemos un cuarto de juegos y le ponemos intencionalmente juguetes que fabriquen el escenario familiar. El presupuesto de esto es que cuando al niño le sugerimos un juego que integra a la familia, el juego, a final de cuentas, es una educación social, y lo que el niño va a hacer es reproducir sus relaciones familiares a través del juego. Pero si yo al niño le pongo un escenario de familia y el niño termina jugando otra cosa distinta, puede ser un mecanismo de defensa, o el niño no tiene una situación familiar que le esté preocupando. Cuando el niño tiene una situación metida en la cabeza de corte familiar, la replica a través del juego. Entonces, en el caso de los niños, más que hacer una entrevista, se hace una técnica, y de la técnica hacemos observación. ¿Qué ocurre y cómo ocurre? ¿No? Ya con los adultos, ya podemos aplicar encuestas, cuestionarios. Solo tenemos que asegurarnos que el adulto entiende la pregunta. Y dos, usar un lenguaje que sea accesible a la persona que voy a entrevistar. Esto porque cuando uno investiga, pues uno se mete con un montón de conceptos que para nosotros son normales. Palabras que son comunes en nuestro lenguaje porque somos estudiosos, pero que no lo son para la gente que no ha estudiado, entonces hay que bajarles el balón a su nivel. Así que aquí te toca definir, Ale, no solo el tema por el que te gustaría empezar, la recomendación es igual que con Lía, hacer un sondeo general del problema, y dos, ¿a quién vamos a investigar? ¿Al niño? ¿Al padre, al maestro, al familiar, al amigo? ¿O vamos a hacerlo con la gente de afuera? Lo que tú obtengas te va a funcionar, solo que el nivel de impacto de tu trabajo va a ser en niveles diferentes, según el lugar al que tú dirijas tu investigación. ¿Preguntas, Ale? No, ninguna, creo que sí, ya me va quedando un poquito más claro, porque al principio pues sí me sentía yo más, desorientada en ese aspecto pues cómo lo planteaba, ¿no? Vale. Pero sí, yo ahorita ya me está dando un poquito más de herramientas, y y pues ya nada más sería cuestión de que empiece yo a analizar, ver en dónde lo quiero aterrizar, que me gustaría más en los niños. Pero sí, como dice, pues nos meteríamos en la parte legal con los padres de familia. Pero igual, digo, no es imposible. O sea, me gusta, y yo creo que igual a lo mejor y ahí. Nos meteremos en dos temas. El primero es lo legal, que se resuelve. Lo segundo es cómo obtenemos la información que sea confiable. Pero para eso son estos espacios, para ir aprendiendo. Ya lo peor que puede pasar es que al final hagamos nuestra investigación, la apliquemos y no obtengamos nada, pero eso también es aportación científica, porque le decimos a la gente, ni siquiera hagan esto porque no funciona. Le ahorramos el camino a mucha gente que está interesada en el tema, y entonces podemos buscar otra manera diferente de hacer las cosas. Muy bien, Ale. ¿Preguntas, Ale? ¿Todo bien? Va, que. Entonces, regresamos al asunto, ¿no? Hasta aquí ya tenemos una serie de indicaciones y voy a repetirlas para no perdernos. Hasta aquí ya tenemos un planteamiento del problema. Y un planteamiento del problema, ya dijimos, es describir lo que veo, cómo lo veo. No tiene que ser perfecto.
Al final, la primera descripción es la primera impresión que tengo del problema. Es normal. Puedo ir mejorando esa descripción mientras más me empapo del tema, mientras más lo conozco. Entonces, lo primero es el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que debe de contener un planteamiento del problema? Número 1, una descripción de lo que veo. ¿Qué está ocurriendo? Dejando de lado mis impresiones personales, dejando de lado si está bien o está mal. Yo simplemente me limito a lo que veo. Y lo que veo tiene dos características. A las primeras le vamos a llamar dimensiones de la conducta. ¿Qué es dimensión de la conducta? Lo que veo. Número 1, frecuencia. Frecuencia es el número de veces. Ah, caray. ¿Dónde está el...? Ahí está. El número de veces que ocurre la conducta. Entonces yo me doy cuenta que en mi salón hay manifestaciones de violencia. Y estas manifestaciones de violencia son de diferentes tipos. Una de ellas es la física. Pues la pregunta que yo me hago es, ¿cuántos niños, esto es frecuencia, cuántos niños recurren a la violencia física y cuántas veces eso pasa? Y entonces yo diré, en el salón de quinto B hay manifestaciones de violencia física. Se identifica que al menos un 35% de los niños recurre a la violencia física y al menos esta violencia se da en un aproximado de 7 veces por día de clase. A esto le llamamos frecuencia. Estamos hablando de cuántas veces ocurre un problema. Ahorita explico por qué se hace eso. El segundo elemento es la intensidad. La intensidad tiene que ver con la fuerza con la que se presenta la conducta. Ya pusimos aquí violencia física. ¿Qué es intensidad? Ya nos dimos cuenta que un 35% de los niños recurre a la violencia física y al menos tenemos 7 casos de violencia física al día. ¿Qué es intensidad? Intensidad es esta violencia produce diferentes niveles de daño. De ese 35% de veces que hay violencia, yo me di cuenta que al menos el 97% de los casos de violencia producen lesiones que tardan menos de 15 días en sanar. Y las puedo mencionar: rasguños, golpes accidentales, empujones, etc. Contra un 3% de casos donde las lesiones duran más de 15 días, como descalabros, como fracturas, como a lo mejor golpizas fuertes. Esto es intensidad. No estamos diciendo solo cuánto ocurre, sino con qué gravedad ocurre. Porque no siempre que ocurra poco es bueno. Podemos encontrarnos que en esta escuela solamente se registran 3 casos de violencia al año. Pero si estos 3 casos de violencia al año llevan a los niños a perder habilidades físicas porque se pierde un ojo, una oreja, un estilo de vida, pues son graves. No siempre que haya mucha violencia tampoco es tan grave. Puede ocurrir que en esta escuela todos los días se registran 25 casos de violencia, pero no pasan de pequeños empujones, no pasa de un araño, no pasa de una cachetada, por ejemplo. En ambos casos tenemos un problema, pero el nivel del problema es diferente. Entonces, en el planteamiento del problema ya hablamos de cuántas veces ocurre,
¿Con qué fuerza ocurre? Y la última variable es la duración. La duración es básicamente el tiempo que se prolonga el problema. Entonces yo me doy cuenta que, por ejemplo, en este sentido, las manifestaciones de violencia son rápidas. Es decir, ocurren en cosa de menos de 1 minuto. Significa que el niño agrede al otro y se acabó. O podemos encontrarnos que son manifestaciones de violencia que se van agravando con el tiempo. Porque notamos que empiezan con pequeños desacuerdos que se convierten en palabras groseras entre ellos y terminan en golpes. Pero esto no ocurre así rápido y se acaba, sino que esto le toma más tiempo, el problema tarda más en gestarse y nos damos cuenta que esto puede ocurrir en espacio de 5 minutos o incluso pueden ser problemas que se van gestando a lo largo de la semana y revientan a final de semana. A esto le llamamos planteamiento del problema porque estamos hablando de qué veo, cuántas veces, con qué fuerza y con qué duración. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando intervengamos, nos vamos a dar cuenta que nuestro programa de intervención funciona porque, o no funciona, porque las dimensiones de la conducta se ven modificadas. Pero esto lo vamos a descubrir después. Entonces, plantear el problema es que veo intensidad, frecuencia y duración. También, otro elemento que incluye el planteamiento del problema es la descripción. Le vamos a llamar modus operandi, que es una palabra que vamos a tomar prestada de la criminalística. ¿Qué es esto? Vamos a contar cómo suceden las cosas. Es decir, nos centramos en el hecho mismo. Cuando nos centramos en el hecho mismo, estamos obteniendo información conductual. En esta descripción de qué pasa antes, qué pasa durante, qué pasa después, vamos a obtener el estímulo que produce la conducta. Vamos a obtener la conducta con la que reaccionan los participantes y vamos a obtener la consecuencia. A final de cuentas, el conductismo tradicional, por decirlo así, se centra en quien hace la conducta. Pero como en este caso estamos centrándonos en los niños, vamos a poder observar qué estimula a los 2 niños, 3 niños, grupo de niños, a involucrarse en el problema. ¿Qué hace cada niño una vez que el problema se gesta, o cada maestro, o cada administrativo? ¿Y cuáles son las recompensas? ¿Por qué sigue ocurriendo el problema? ¿No? ¿De qué manera lo que hacemos viene a nutrir lo que sigue ocurriendo? En este sentido ya no estamos hablando, aquí ya no hablamos de dimensiones de la conducta. Eso ya lo hicimos aparte. Aquí hablamos de cómo ocurre cronológicamente el problema. Básicamente vamos a identificar 3 momentos. Predisponente. Predisponentes son las condiciones contextuales en que ocurre el problema. Normalmente estas condiciones contextuales no dependen de nosotros. Quiere decir que yo esté ahí o yo no esté ahí, el contexto sigue siendo el mismo. ¿Qué puede ser una condición contextual? La pobreza. Que yo le eche un chingo de ganas, por ejemplo, para salir adelante y me va bien, económicamente hablando, no hace que lo que hay alrededor de mí también sea mejor. Y a lo mejor a mí lo que me molesta o me preocupa es lo que hay alrededor, ¿no? De hecho, seguramente habrán visto lugares donde la gente trabaja y es gente honesta
y arregla su casita, pero al final mejor decide dejarlo de hacer porque allá afuera vienen y les pintan o vienen y les roban, ¿no? Entonces la misma condición externa no te permite arreglar el problema. Esto le llamamos predisponente. Vamos a encontrar los preparantes. Preparantes son todos esos microsucesos que van generando malestar y que se juntan al grado tal de llevar a la persona o al contexto al límite. Y por último, el precipitante. El precipitante es la situación o fenómeno final que hace explotar el problema. Pues aquí no hablamos de cantidades, frecuencia, intensidad y duración. Aquí hablamos de cómo ocurren las cosas. Ejemplo. Planteamiento del problema. Pues nos damos cuenta que en esta escuela o en este grupo se dan fenómenos de violencia. Predisponente. Notamos que es un salón pequeño donde hay poco espacio para que los alumnos pasen entre las bancas. Pasen entre las bancas. Además, se trata donde muchos alumnos. Esto es predisponente, porque el espacio en el que estamos trabajando es salón pequeño que no depende de nosotros, y tampoco depende de nosotros que se hayan inscrito tantos, que por alguna razón sea la única escuela del lugar y entonces todos prefieran inscribirse. Aquí eso no depende de nosotros, pero ya estamos hablando de qué ocurre, ¿no? O sea, hay un montón de bancas, un montón de alumnos, los espacios son pequeños. Notamos que en un salón pequeño donde hay poco espacio para que los alumnos pasen entre las bancas. Además, se trata de grupos donde hay muchos alumnos y es normal que haya toqueteos y empujones, justamente porque están todos amontonados en un solo salón. Encontramos también que un 25% de los niños no desayunan en sus casas. Aquí notarán que estamos combinando factores contables, casos, frecuencia. No desayunan en sus casas, punto y coma. Un 12% de niños que no descansan bien o no duermen lo suficiente porque se la pasan en el celular o porque los papás no los mandan a dormir. A esto ya le llamamos preparante, porque esto sí se puede modificar, no depende del contexto. Sin embargo, la gente tiene esos malos hábitos. Así tenemos el preparante. Al final, los problemas de violencia que se reportan en la escuela provienen de que los niños toman las cosas del otro sin permiso o cuando el otro está trabajando, los demás, al pasar entre las bancas para calificarse, mueven a los compañeritos que están trabajando. Y aquí comienzan los gritos y los empujones. A esto le llamamos el precipitante, es decir, la razón final que se transforma en el problema. Y aquí tenemos otro elemento del planteamiento del problema. Entonces repiten, el primero, frecuencia, intensidad y duración. En el segundo, en qué orden van ocurriendo las cosas. De forma tal
que por ejemplo aquí ya estamos generando como un primer diagnóstico. Ya empiezan a aparecer algunas líneas de por dónde tenemos que investigar, de por dónde tenemos que arreglar, de por dónde tenemos que intervenir, ¿no? Cuando nosotros diseñamos nuestro programa de intervención y utilicemos el conductismo, el cognitivismo, el humanismo, el constructivismo para intervenir en el problema, nos vamos a dar cuenta que funcionan porque las dimensiones de la conducta se ven alteradas y porque hemos modificado en la medida de lo posible las condiciones que producen, promueven y mantienen al predisponente, al precipitante y al preparante. ¿Preguntas, Lía? No, profe, ninguna. Ahorita como que ya voy agarrando más entrada a mi trabajo. Y sí, o sea, es lo que estaba yo ahorita haciendo un análisis de que no, o sea, aparte, bueno, como me decía, de, ¿cómo se dice? De hacer un sondeo, la descripción, ¿no? Ujú, Porque existen muchos factores y hasta, bueno, relacionándolo un poco con su tema de mi hermana de la violencia, o sea, hasta eso, eso también se puede ver reflejado en mi tema. A lo mejor mal comportamiento de un compañero, de un docente, un el espacio, ¿no? A lo mejor no es el espacio que él quisiera, porque donde mi hermana trabaja es el Chocolín, es la verdad la parte donde, o sea, su calle de la escuela, no está pavimentada, está, ¿cómo se dice? Es terracería. Entonces, si llueve, de verdad se pone horrible, ¿no? Hay partes donde como que se cae el cerro, o sea, está feo. ujú. Eso pues también puede provocar estrés en el docente, ¿no? O sea, la comunidad, cómo está, este, eh, pues no es como lo que él quisiera, a lo mejor lo adecuado, el que pues si llueve, ¿con cómo me voy a regresar? Mi camioneta no sé, mi carro se estropea, no sé, o sea, hay muchos factores, o sea, viendo esto, ahora sí que metiéndome un poquito más en esto que ahorita está mencionando, en la descripción, este, del planteamiento del problema, o sea, sí me van a salir más factores, ¿no? Este, relacionándolo también ya con con el ejemplo que ahorita dio con su tema de mi hermana. Entonces, Ok. a implementar o a la, lugar, ¿no? Si le gusta el espacio donde trabaja y cuántas horas labora, porque también estás haciendo como que todo un recuento, dije, también las horas que pasa laborando, ¿no? Hay docentes que solamente tienen un turno y hay personas que tienen los dos turnos. El tiempo que pasaría más en el trabajo que en casa y todo eso, pues para mí son factores que pueden provocarle el estrés al docente. Entonces, como que ya voy más, ya me estoy empapando más con mi tema, me está gustando, que por fin voy a el hilo y y ahorita con esto que acaba de decir, dije, ya tengo ahora sí que herramienta para trabajar estos días, empezar a trabajar con bueno, mi sondeo y ya Ujú. abarcar más amplio, porque igual ahorita mencionando la agresión, dije, pues igual los roces entre profesores, y agregando lo de el espacio, las condiciones, geográficas, ¿no? Del lugar. Ok. Ajá. Bueno, eso Pues sería. ya lo captó, Lía. Efectivamente, un programa
de detección de situaciones de riesgo y de intervención de situaciones de riesgo implica algo más que solo ver el problema, sino que usted lo dijo, todos los factores que se entrelazan. Por eso comentábamos que cuando hacemos el estudio, identificamos qué podemos intervenir nosotros directamente en nuestro territorio y qué se tienen que trabajar en colaborativo con los demás profesores, con otras escuelas, con la sociedad misma, con las instituciones que nos rodean, ¿no? No es una situación que se resuelva de la noche a la mañana, porque es un trabajo de gestión, pero cuando empezamos a formar el equipo, a delegar responsabilidades, a encontrar aliados, la cosa se vuelve más sencilla. No resolvemos de la noche a la mañana, son situaciones que se tienen que poner en marcha y básicamente ya no es reeducar a una persona, es reeducar a un colectivo social que suele ser más demorado, pero más efectivo. Ale, retroaliméntame, hasta aquí cómo vamos. Bien, profe, se me fue un poco el internet, No te preocupes. pero ya estoy aquí de vuelta y pues creo que ahorita más bien los factores que usted mencionaba después acerca de los casos de violencia, los niveles de agresiones que hay en los niños, pues me da otro panorama porque a lo mejor de ahí ya puedo sacar otros factores que me permitan encontrar eh, lo que quiero rescatar, ¿no? A lo mejor no erradicar la mala conducta dentro del salón, pero por lo menos sí disminuirla y empezar a hacerlos conscientes a los niños de que pues, la violencia no es sana, ¿no? Entonces, hasta ahorita pues creo que me, me abre un poquito más el panorama y y pues creo que ahorita ya con los apuntes que hice me va a ayudar para poder iniciar ya como tal el proyecto, ¿no? A lo mejor ahorita no lo tenía yo escrito, entonces ya al día de hoy, como usted ya nos pidió algo, ya lo empecé a escribir, ya empecé a anotar varias, los factores, hacer los cuestionarios o las entrevistas o buscar cómo puedo encontrar varios aspectos que me ayuden pues para ver si por el camino que voy de mi problemática está bien o hay otras situaciones. Entonces, hasta ahí, Muy bien, Ale. sí, profe, me está gustando. No, pero ya hablo de la clase. Ah, por eso la clase me está gustando. Ah, ok. No, está perfecto. Y fíjate que lo importante de esto, Ale, y lo importante de esto, Lía, es que si observan, lo que estamos intentando hacer es dejar que el problema hable por sí solo. Y normalmente cuando nos educamos en las universidades, nosotros le quitamos la voz al problema, porque nosotros nos encerramos en nuestros libros y en nuestros escritos para suponer que conocemos el problema del objeto. Lo adecuado es dejar que el objeto nos hable del problema, porque al final de cuentas estamos diseñando algo para ellos, que les funcione a ellos. Solo que los libros de metodología nos dicen que uno diseña el proyecto, pero normalmente uno diseña el proyecto cuando uno ya conoce a la población y ya tiene bien identificado el problema, y sí lo diseñas tú. Pero mientras no conozcas bien la población y el problema, deja que el problema te hable, ¿no? Y no te preocupes si no lo identificas todo. Al final de cuentas, el camino del investigador es similar al camino de cualquier otra persona que con la práctica, hacerlo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, nos van afinando habilidades y con el tiempo nos volvemos más rápidos, más precisos y más eficientes, ¿no? Así que no se preocupen, hasta aquí vamos bien. Pero bueno, no nos daría tiempo de revisar los últimos dos modelos de programas de reforzamiento, pero eso también es importante, igual al final de cuentas uno quisiera que en 3 horas, 2 horas, las que le dediquemos, pues, llevarnos el universo de conocimientos, pero es imposible, ¿no? Aquí lo importante es que nos vayamos haciendo de los conocimientos que podamos y que sean nuestros, que no se queden como apuntes, que no se nos olviden y que los integremos, y nada como la práctica, ¿no? Así que bueno,
Lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy para que también descansemos. Creo que con esto ya tienen mucho para trabajar y los dejo descansar. Lía. Sí, sí, profe, porque yo sí estaba bien perdida, estaba, bueno, o sea, no perdida, sino como que, como dice, o sea, tienes la mentalidad como, Dispersa, ¿no? ajá, y no, y como dice, si no conoces la población, si no conoces pues, el problema, pues, o sea, nada más te vas a lo que, a lo mejor a otras investigaciones. Pero ya viendo, por ejemplo, en mi comunidad, que bueno, que yo quisiera abarcar las dos escuelas porque realmente el apoyo es para las dos escuelas. Ujú, este, Realmente no es mucha la diferencia entre una y otra, los problemas, porque, por ejemplo, mi hermana tiene su carro. Antes lo metía un poco más ahora sí que prácticamente afuera de la escuela, en un callejón, pero que ya ujú. pues sí, hay vandalismos y eso, y pues la obligó a que lo llevara, un poquito más retirado. Entonces, digo, eso pues le ocasionaba pues la preocupación, ¿no? El estrés, a lo mejor no estaba concentrada por estar cuidando o estar pensando para robar el carro. Digo, de alguna manera pues también causaba estrés. Digo, y a eso lo relaciono con la otra escuela que a lo mejor la seguridad no es la misma. Entonces, digo, o sea, hay muchas cosas que sí pues se van relacionando y dije, bueno, a lo mejor este proyecto me va a ayudar a las dos escuelas, no de la misma manera, pero a lo mejor por ahí, ¿no? Por ahí, en algo les Al he de final, si ayudar. usted logra hacer su primer instrumento, si la segunda escuela es diferente, aplicamos el instrumento como sondeo, pero ya lo tenemos hecho. Es lo que le llamamos estandarizar. No, yo ya Ah, hice un instrumento para un lugar y me funciona. Lo llevo a otro nada más para ver qué de mi instrumento sigue funcionando en otro lugar y lo que no lo modifico. Pero ya llevo un avance importante, Lía. sí, sí, de hecho sí me está emocionando, porque yo la verdad, en la universidad como que te exige, ¿no? Así como tal, la metodología, la muestra, y pues no tienes como ese conocimiento amplio, ¿no? De ver los problemas. Cuando, o sea, yo me acuerdo del primer al quinto cuatrimestre que pues solo decía, no, pues a lo mejor hay problemas en la escuela, a lo mejor, o sea, era una suposición. Y ahora que trabajé en las escuelas, dije, o sea, sí hay muchos problemas y parte desde los niños, bueno, alumnos, docentes, padres de familia, ya empecé a conocer realmente, los problemas, y ahora como madre de familia, porque pues mi niña ya va a entrar al kinder, y dije, sí, ya, o sea, ya empiezo a abrirme más mi panorama y ver más los problemas que hay, ¿no? En mi comunidad. Entonces sí, la verdad sí me está gustando porque pues tanto para las dos escuelas y hasta para la escuela de mi hija, porque pues la maestra también me pidió apoyo, saben que soy psicóloga, aunque no me la crea yo. Este, digo, pues esto me va a ayudar a mucho, mucho, mucho y me emociona porque pues investigo y no es lo mismo investigar en los proyectos basados en tus investigaciones a investigar con mis compañeros, colegas o maestros, ¿no? Que realmente ellos son los que viven su estrés. Y lo mejor de todo, mi querida Lía, es que esto que van a aprender se capitaliza. Entonces, cuando tú tienes un instrumento, una herramienta, una metodología que diagnostica y resuelve problemas, invertiste bien tu dinero, ¿no? Entonces, yo les digo a mis alumnos, cuando ustedes paguen una capacitación, en la universidad lo perdonamos, ¿no? Porque es para que conozcas de qué se trata. Más no es tan perdonable, ¿no? Pero cuando tú, o sea, lo comento porque, por ejemplo, yo recuerdo que yo como sufrí con los psicólogos en Milen un chingo de problemas, porque justamente intentaba comunicarles esto, ¿no? De que tienes que ir al campo. Entonces, hay un sujeto que todavía aparece en mis pesadillas que digo, Dios mío, ojalá no me lo encuentre jamás, ¿no? Ajá, porque yo decía, pinches, ¿cómo no entienden, no? Pero me da gusto que lleguemos a este punto en el que hacemos la conciencia de que la educación a la que le vamos a invertir no es un papel,
¿no? El papel a lo mejor te va a dar un grado escolar, está bien, ¿no? Y te va a ayudar a lo mejor a subir de puesto en los lugares donde hay oportunidad de subir de puesto. Pero si no hay oportunidad de subir de puesto, tú tienes que invertirle a algo que te dé una herramienta de la que tú puedas vivir, porque por eso invertimos en educación. Y eso que ustedes están haciendo, de aprender a diseñar programas de investigación, también es algo que se capitaliza. O sea, hay mucha gente que tiene problemas y cuando tú tienes la solución, tienes algo que vender, ¿no? Así que yo espero que en algún momento esto que ustedes están haciendo se convierta en algo no solo que resuelva la inquietud que ustedes tienen, sino que les abra otras oportunidades de trabajo al mismo tiempo que benefician otros contextos, ¿no? Así que bueno, pues yo les agradezco. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Descansen y nos vemos la siguiente semana y cubrimos con éxito nuestro primer mes. Resistimos. Nos quedan 3 más. Vamos a seguirle dando. Cuídense Sí, profe. y que pasen una bonita noche. Hasta Gracias, profe. Igualmente, Cuídense, hasta luego. descanse. Bye. Bye.